al Señor para comenzar esta reunión. Capítulo 15. El título que tengo yo es Los ángeles con las 7 postreras plagas. Hago un breve resumen de lo que estuvimos viendo ya hace 3 semanas atrás, porque salteamos el día 24 y el 31 por ser festivos, y comenzamos este año con este capítulo. En el último capítulo, en el 14, habíamos visto el cántico de los 144.000, mensaje de 3 ángeles y la tierra desegada. Vimos que eran 3 visiones distintas que había tenido Juan, en la cual en las dos últimas visiones hay mucha actividad de ángeles. Hay 3 ángeles en la primera y hay 3 ángeles en la segunda, más el Señor Jesucristo. En los últimos versículos del 14, desde el 14 hasta el 20, habla de 2 cosechas, pueden decir. Uno es la cosecha de los granos, que es que Cristo junta a los suyos con él, y la otra es la vendimia de las uvas agrias, que van a ser juzgadas, pisadas en el lagar, y habla también de la ira de Dios. Ya comienza con los juicios, y en el último versículo veíamos una gran guerra, que corría mucha sangre, en el versículo 20, 14, 20, que cuando fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, que vimos que esto está referido al Armagedón, que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 16, que es una de las plagas que viene a continuación. ¿Se acuerda que hubo también, siempre hay tres periodos? Ahora, en este capítulo 15, vamos a ver también 3 visiones distintas de Juan. En el versículo 1 dice, vi en el cielo. En el versículo 2 vi también otra imagen. Y después en el 5, una tercera visión más. Después de estas cosas miré y aquí, bueno, vio otra cosa. ¿Se acuerdan que los juicios empezaban primero 7 sellos, 7 trompetas, y ahora vienen las 7 copas? Las 7 copas van a ser ejecutadas en el capítulo siguiente, en el 16. Este capítulo 15 es un preludio, un preparativo, una preparación inicial de lo que va a pasar en ese juicio que va a estar en el capítulo 16. En el capítulo 16, 17, 18, 19 y 20 vamos a encontrar distintos juicios. Todos van a ser bastante contundentes. Ya en los últimos ya hay juicios y bendiciones más claras. Cuando vimos el capítulo 11, en el versículo 14, estaban de las 7 trompetas, habían tocado 6 trompetas, y la séptima trompeta, las 3 últimas, le decían ay, porque pasaban cosas terribles. Cuando la última trompeta es la que desencadena las nuevas 7 próximas plagas, que van a ser las de las copas. Fíjense, yo para ubicarnos cronológicamente, en el capítulo 11, versículo 14, decía un ángel, ay. El segundo ay pasó, ya había pasado esa 6ª trompeta. Dice, he aquí, el tercer ay viene pronto. La 7ª trompeta desencadena este juicio de las 7 plagas de las copas. O sea que ahora viene ese tercer ay, que es el desencadenamiento de estos juicios que vienen próximos. Vamos a ver distintas cosas en el versículo 15. Lo leemos y vamos a ir analizándolo. Dice 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consume la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, vamos con el capítulo 15, versículo 1, que aquí dice, vi en el cielo, acá lo vemos a Juan, viendo una señal en el cielo, grande y admirable, la traducción es una mega señal, algo cada vez lo sorprende más a él. Y aparecen aquí 7 ángeles. Vemos siempre en la palabra de Dios muchísima cantidad de ángeles. Yo por aquí me había anotado la cantidad que está en la Biblia, pero bueno, ya la encontraré. Esta es la primera visión que tiene. 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras para que se consuma la ira de Dios. Están comenzando todos los preparativos de este último juicio. Son 7 plagas. En este capítulo vamos a tener una similitud muy grande o un paralelismo con el libro de Éxodo. Ustedes recuerdan bien que, como lo dice el nombre, Éxodo es salida, quiere decir, porque narra la salida del pueblo judío de la opresión que estaban sobre el dominio del faraón. El faraón, él se consideraba rey y era adorado como un rey, él era un dios también, y tenían que adorarlo como un dios, y se hacía lo que él decía y nada más, no importaba nada más. Y los tenía muy mal, y perseguido, y oprimido, y mataba a los que se oponían, y a los judíos sobre todo. Y Dios hace todo un plan de liberación. Y acá vamos a ver también mucha relación entre el faraón y la bestia, o el anticristo y su sistema, y Dios obrando en ese momento, liberándolos a través de Moisés y acá a través de Cordero, por Dios mismo. Y cada detalle lo vamos a ir comparando con Éxodo. Este capítulo es muchas cosas similares a Éxodo. Pero con una gran diferencia en tamaño. Eso era local, una nación, y ahora va a ser universal, en tamaño superlativo. Aquí aparecen 7 ángeles. Vimos que anteriormente, en el capítulo anterior, en cada visión había 3, ahora en esta primera visión aparecen 7. Aquí lo tengo. En la Biblia vemos gran actividad de ángeles. En el Antiguo Testamento aparecen 108 pasajes narrando de ángeles. 108. Y en el Nuevo Testamento hay más actividad todavía. Hay 165 veces que aparecen en todo el Nuevo Testamento la palabra ángel. De los 66 libros que tiene la Biblia, en 33, o sea, justo la mitad, aparecen ángeles.
Y en el libro de toda la Biblia donde más habla de los ángeles es en Apocalipsis. Vemos cómo Dios en Apocalipsis está moviendo y usándolos en gran manera para ejecutar sus juicios. Y los juicios son con plaga. ¿Se acuerdan que a Moisés lo hizo enfrentar a Faraón? Y como Moisés no se arrepentía, se endurecía su corazón, le mandaba plagas. Al Faraón le mandaba plagas. Y a través de Moisés y de Aarón, el enemigo las imitaba con los adivinos y los magos que tenían, trataba de imitarlas, pero las plagas que mandaba Dios, había algunas que no las podía imitar y otras las superaban a las de Dios, por supuesto. El enemigo siempre obra así, imita también las cosas de Dios, pero en menor escala. Acá Dios va a mandar también 7 plagas hacia en derramamiento. Cada copa de esa contiene una plaga y se llama, el contenido de la plaga es la ira de Dios o el vino de Dios, como hemos visto anteriormente en simbolismo. Un vino agrio, venenoso, no es ese el contenido, es la ira de Dios contenida simbólicamente en unos recipientes de oro que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Porque Dios empieza a hacer justicia. Dios es justo y está totalmente en contra del sistema del pecado que está reinando en el mundo. Entonces, en este momento, Dios ya lo ha advertido, como lo advierte muchas veces, que el que se opone a Dios, a su ley, a su rebeldía, él abomina todas esas cosas. Ya en Levítico 26-21 dice, si anduviereis conmigo en oposición, del que le hace la contra Dios, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según sobre vuestros pecados. Ya en la antigüedad Dios ya usaba ese sistema de multiplicar 7 veces más algo. Cristo dijo algo parecido de la casa que estaba limpia y ordenada, que cuando no lo seguían a él, venían 7 espíritus distintos, peores, a habitar ahí. Dios acá en este castigo va a enviar 7 plagas. Y vemos de la ira de Dios, es decir, en el capítulo anterior también ya veníamos viendo de la ira de Dios, porque en el versículo 14:9 ya ahí lo tenemos, que el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente, es decir, ya bebía, dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, en el versículo 10, y ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ya lo veníamos viendo de la ira de Dios. Y de los atributos de Dios nos gusta siempre el amor, que Dios sea bueno, que Dios sea todo amor, que perdone siempre todo, en todo momento. Pero Dios es justo y también tiene juicio. Si el amor fuera solo amor solo, sería incompleto si no tendría el juicio. Si no se cumple, tiene amor, tiene un límite, tiene todos los caminos del amor, tiene una gran misericordia. Pero él determina pautas muy clave y muy claras y que luego va a hacer justicia a todo lo que se rebele contra Dios, contra lo que él estableció, contra su ley y contra los suyos. Entonces Dios acá empieza a aplicar su justicia. ¿Qué dice la ira de Dios? Esa ira santa. Pero es un atributo de Dios, solamente de Dios. En la palabra ira hay 2 tipos de ira, que en el griego uno es timo y el otro es orge. Y son distintas esas 2 iras. La primera ira, timo, es una ira de pasión temporal. Es algo como que uno explota así del momento y está 11 veces en la Biblia y 10 están en Apocalipsis. Porque acá este libro, uno de los puntos principales del Apocalipsis, que revela los juicios de Dios sobre los que rechazan a Jesucristo. La otra palabra, orge, es ira
con una disposición determinada, permanente, así ya preestablecida y que perdura en el tiempo. Acá está hablando de esta ira que va a ser en un momento. La ira del hombre es totalmente distinta a la ira de Dios. No, porque lo que pasa es que nosotros pensamos, pero ¿cómo Dios se va a irar? Porque pensamos con pensamientos humanos. Y al hombre le va muy mal la ira, desentona con su buena forma de ser, con su carácter, porque cuando una persona se enoja es una muestra de su impotencia, porque no puede resolver algo y sale con esa forma de ataque, de explosión, pierde su compostura, lo detonan, dicen los chicos, va en contra de su buen carácter, lo desequilibra. Y la palabra de Dios nos habla de eso, porque en Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa ira es distinta a la de Dios. Y dice todo lo contrario, Efesios, el versículo que sigue. Antes sean benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. En vez de airarnos, nos tenemos que perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero la ira de Dios no tiene nada que ver con la ira del hombre. No explota, no es que lo saca algo a Dios. Dios tiene todo bajo control, todo en sus planes, está todo determinado en su soberanía. Esa ira de Dios es contra todo lo que se opone a su ley. Él determinó cosas como tienen que ser y lo que no se cumple, Él los juzga. Es una respuesta a toda la justicia divina. Y dice que en el mismo versículo primero del capítulo 15 dice, al terminar dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Ese consumaba es que, bueno, ahí le pone fin Dios, es que llegó al objetivo que él tenía, se está cumpliendo el propósito eterno y el Señor lo está realizando a los juicios. Es decir, esa ira es el momento en que entra en función. Esa palabra se consumaba, es la misma que usa Cristo cuando está en la cruz, que lo podemos leer en Juan 19:30, que su última palabra, colgando del madero, dice consumado es, que en el griego es tetelestai, y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Es la misma palabra, consumado es, entonces esta ira de Dios dice, bueno, ahí se realiza. Hasta aquí llegó, ahora se ejecuta. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Hay un dicho que lo usan, lo pueden ver en prédica, en distintos lados, dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta frase no está en la Biblia, la dijo Mahatma Gandhi. Dios aborrece el pecado y también aborrece el que lo desobedece, el que hace pecado, también. Él es amplio en perdonar, pero no le gusta lo que está haciendo. Y hay muchos salmos, como el 5:4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No le gusta la maldad. Aborreces, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrece a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eso es Salmo 5, de 4 al 6. En el Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En el Salmo 34, 16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y así hay montones de salmos, sobre todo en los salmos, está explicando que Dios está totalmente en contra del pecado. Dios es lo opuesto, es santo, es santidad. No tiene ninguna relación con el pecado. Y Él la quiere eliminar. Entonces vemos que Dios odia el pecado, sea de un inconverso o de un creyente, de uno que está convertido. Pero esto le duele más a Dios si una persona es creyente y peca
por omisión o sabiendo o haciéndose como que no sabe, a Dios le duele mucho. Porque ese pecado le afecta porque contrasta contra su santidad. Y Dios es de poner las cosas en su lugar. Y eso es lo que va a hacer ahora. Mientras el hombre hace lo que quiere. Es más, dice lo contrario. Dios dice, esto es blanco, yo dice negro, o esto es bueno, y el hombre dice malo. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y de hombres fuertes para mezclar bebidas. Isaías 5, sigo en el 23. Este me gustó. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Parece un versito, pero si uno lo pone a pensar, dice que la gente del mundo creen que los que transgreden la ley y coimean son unos vivos, está diciendo. Y por otro lado, le quitan los derechos, como en el caso de ahora, a los niños por nacer, matándolos. Y lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, los que al justo le quitan su derecho. Una cosa totalmente actual. Sigue el versículo siguiente en Isaías 5:24. Por tanto, con la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová. Al desechar la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dios lo enciende en ira esto, que desechan sus leyes. Y en el versículo siguiente, Isaías 5:25, dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová. Esto es una síntesis de lo que nos está pasando a nosotros, como para que no se encienda el furor de Dios con toda la maldad que va haciendo el hombre. Este versículo, el versículo 1 que vimos, eso es, yo le estoy dando un resumen de esta primer visión que tiene Juan, que la va a enganchar con la tercera visión. Ahora en el versículo 2 tiene una segunda visión. Dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y la canción esa que cantábamos recién hablaba, al estar ante ti sobre un mar de cristal. Muchas veces la cantamos. Y acá esto va a suceder en el cielo. Ese mar de cristal o mar de vidrio. Que ya lo habíamos visto cuando vimos el capítulo 4, en el versículo 6, cuando veíamos el trono de Dios, todas las cosas que estaban alrededor, los 4 seres, los 24 ancianos, que alrededor del trono era como un mar de vidrio y alrededor como un arco iris. Un montón de cosas vimos ahí en el capítulo 4, que dice, en el versículo 6 dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. No se sabe cómo es, Juan no sabía, y lo vemos siempre, dice semejante a, como, ¿sí? Acá en este versículo del 15:2 dice, y vi también como un mar de vidrio. No es que sea un mar de vidrio, pero es algo que no puede explicar él, pero lo compara con cosas que él en su conocimiento puede decir, esto era así. Y bueno, en el capítulo 4 había visto como un mar de cristal, ahora lo ve como también como un mar de cristal, más un color rojo, como fuego. Y uno a veces se hace imágenes de las cosas que vamos leyendo en la Biblia, pero nos preguntaremos, ¿y cómo será, no? ¿Cómo serán las cosas del cielo? Y hay otros versículos que también que dan detalles de visiones de Dios, también como cristales o piedras preciosas bajo la presencia o alrededor de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 24:9, dice, se subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro,
semejante al cielo cuando está sereno. Esa es una semejanza que tuvo ahí Moisés con sus allegados y 60 ancianos. En Ezequiel 1:22 hay toda una visión celestial de seres también, y dice sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión. Una expansión es como algo gigantesco, grande, como un mar también, ¿sí? A manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Ahí, la palabra mar es un simbolismo también de inmensidad, de majestuosidad, también de santidad. Pero este mar que vemos acá es mezclado con fuego. Y fuego está relacionado también con juicio divino. Si uno mezcla estas cosas, hay, no quiero decir que sea esto, sino que hay distintos comentaristas que dicen, podría ser esto, el mar de cristal, podría ser aquello. Pero puede ser, si es mar y fuego, es santidad y juicio, puede simbolizar el juicio santo de Dios. Me pica la garganta. Tengo un ventilador andando. Otra interpretación, el fuego es un tono rojizo. Y yo le comenté que también había una relación con la salida de Egipto. Ellos atravesaron el mar Rojo y ellos estaban siendo perseguidos por los egipcios. Dios hace una obra potentosa que abre el mar, pasan en seco, ni siquiera en húmedo, y cuando venían atrás, los que lo seguían, él los cierra y quedan atrapados y todos mueren. Y ellos, estando parados en el borde del mar, mirándolo para atrás, veían también cómo se iban encerrando, ahogando y cayendo todos los carros, los jinetes, todos los egipcios. Ese mar también era el Mar Rojo, tendría una tonalidad roja. Y también algunos dicen, será una similitud del Mar Rojo y cuando salían de la esclavitud. Imagínense, en estos que están cantando y adorando a Dios, están parados sobre un mar, y la adoración es porque salieron de la esclavitud, como sucedió también en ese momento. Vamos a ver en los versículos más adelante que ellos cantan un cántico a Moisés. Moisés escribe un cántico ahí, ni bien pasa el mar rojo y son libres, le escribe un canto a Dios que está en Éxodo 15. Si lo quieren buscar a Éxodo 15 y lo tienen por ahí marcadito, ahora lo vamos a leer en un ratito. Otra interpretación de este mar de cristal, en el Apocalipsis 4, cuando vimos, reflejaba la gloria de Dios, refleja su santidad. Y es una magnificencia más del cielo, porque Dios quiso que sea así, maravilloso. Y lo que ha de ser estar parado ahí, en la presencia de Dios. Son cosas que uno nos tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? Para poder ir comprendiendo también lo que está viviendo estos santos que salieron de la gran tribulación y están parados ahí. Porque dice, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Alcanzaron la victoria, son victoriosos, están frente a la presencia de Dios y están, en el versículo 3 vamos a ver qué están haciendo. En la tierra estos parecían perdedores, eran perseguidos, no tenían ni qué comer, lo perseguía todo el sistema. Por eso uno piensa a veces lo que van a pasar en esa gran tribulación, porque Cristo dice, porque me diste un vaso de agua, y uno dice, pero un vaso de agua se le puede dar a cualquiera, pero hay que ver en qué momento y la necesidad de agua que haya, si es tan fácil darle un vaso de agua a alguien que está que se muere de sed y se la priva a uno. Así que hay cosas que en algún momento cerrarán y las entenderemos. Así que eran vistos por el mundo unos auténticos perdedores que dieron su vida por el Señor. Pero ellos acá en la palabra Dios dice
que habían alcanzado la victoria. Son victoriosos ahora en el cielo. Ellos no son perdedores. La iglesia primitiva era muy perseguida. Todos los apóstoles fueron mártires, fueron todos matados en los coliseos, en distintas formas, eran torturados, ejecutados, le pasaba de todo. Sin embargo, ellos consideraban que cuando el día en que ellos eran ejecutados era un día de victoria para ellos. Y Pablo lo dice en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenían muy claras ellos que si la pasaban mal a costa de defender a Cristo, eran victoriosos porque iban a la presencia de Dios. Ya en la antigüedad, en el Salmo 116:15, dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Dios lo ve muy de agrado, es decir, uno nos chocaría porque no queremos morir o tenemos dudas o miedos a la muerte muchas veces, pero a los ojos de Jehová, dice, Él se regocija también porque vienen con Él. Y cuando mucho más, imagínense uno que abra los ojos ante la presencia de Dios. Qué regocijo, ¿no? Bien, acá sigue diciendo que estaban en pie. Los que habían cazado dice, en pie sobre el mar de vidrio con la zarpa de Dios. Este en pie es epi, sobre, quiere decir, sobre ese mar de vidrio, que es como una representación física también, otra acepción de que el mar de vidrio, algunos lo comparan como la palabra de Dios, porque está conectado con la idea de lavatorio en el tabernáculo, que le decían de nombre mar. Si uno ha visto imágenes o en el Antiguo Testamento, alrededor del tabernáculo o el templo donde se hacían sacrificios, había como unas tinajas muy grandes, como unas piscinas, que se llamaban mar. Y Dios cuando las hace hacer le dice, bueno, van a tener que fabricar un mar de bronce de tal medida y todo eso. Lo puede ver uno en Éxodo cuando le está dictando a Moisés todos los detalles de cómo lo tenían que hacer. Era un lugar donde el sacerdote iba y se lavaba, se limpiaba ahí. Pero en la actualidad la palabra de Dios es el agua que nos limpia del lavamiento, lavado por la palabra de Dios. En Efesios 5:26 igual está haciendo una semejanza en el matrimonio y Cristo, y está hablando de la mujer, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Quizás podríamos decir que estos santos están parados en la palabra. Es otra interpretación que tienen sobre ese mar. Pero a su vez lo vemos que están aquí, Dios a cada uno de ellos le ha dado un instrumento musical, un arpa. Ya las arpas las habíamos visto también en el capítulo 4, que los 24 ancianos tenían un arpa en la mano. Y ahora, estos que salen de la gran tribulación, que no accedieron ante el sistema del anticristo, que están ahí adorando a Dios, a cada uno tiene un arpa, interpretan el arpa. Yo no sé nada de música, si me dan un arpa no sé, haría ruido. Pero no sé cómo será. Para Dios nada es imposible, Él hace todo perfecto, los conocimientos serán infundidos y tocarán a la perfección los instrumentos. Ahí, aunque en la tierra no hubieran sabido nada, creo entender que será así. El cielo es perfecto, sin errores, así que lo sabrán interpretar. Y Dios le da ese instrumento angelical, podemos decir, o celestial, que de las arpas. Así que tal vez aprendo música en el cielo, no sé. Vamos a ver. ¿Y qué estaban haciendo? Aparte de tener el arpa, lo estaban haciendo música, quién sabe cuántos serían, enfrente de la presencia de Dios. Versículo 3 dice, y cantan. ¿Cómo andamos de canto?
con esto de la pandemia, qué sé yo, por ahí la aflojamos, ¿no? Nos cuesta un poco más. Pero ellos salen de haberla sufrido, de pasarla re mal, y están ante la presencia de Dios, y en vez de estar con reclamos a Dios, están cantando, cantando y adorando a Dios, dice. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y empieza a decir lo que dice el cántico, que lo vamos a analizar enseguida. Acá algunas personas dicen que es un solo cántico, el de Moisés, junto con el del Cordero, porque está en singular. Se da a entender que son dos cánticos también. Uno es el de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Moisés tiene dos cánticos. Tiene uno en Éxodo 15, que es el más relacionado, porque en este juicio de Dios se cumplen dos cosas. Uno es, ellos están cantando porque fueron liberados. Y el segundo tema es porque se está haciendo justicia también. Y en el cántico de Moisés, en el Éxodo 15, bueno, vamos a Éxodo 15, Moisés también canta por esos dos temas. Luego Moisés también tiene otro cántico que está en Deuteronomio 32, pero ese cántico es distinto y está al final de su vida. Él ya está muriendo, Dios hace que suba al monte Nebo, le muestra la tierra que le va a dar, está del otro lado del Jordán, está enfrente de Jericó, y luego su cuerpo muere. Y es guardado por el arcángel Miguel, lo hemos visto en Judas, cuando hemos visto. Pero es distinto, es como un resumen de la vida, es distinto a este cántico que a veces el que hace mención a Apocalipsis. En el 15 vamos por el mitad del 1, versículo 1 por la mitad, dice, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Lo pueden llevar a la realidad que están viviendo estos santos que salieron de la tribulación y pueden cantar exactamente lo mismo. Ellos, lo mismo que está cantando Moisés. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es de mi Padre y lo enaltecerá. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Salto al versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Ellos están viendo ya la ejecución. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Acá estamos viendo que Dios se va a enviar su ira. Versículo 9. El enemigo dijo, imagínense, acá el anticristo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojo, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá a mi mano. Fíjense que hay muchas relaciones entre una cosa y otra. Vamos al 11. Y acá alaban, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Extendiste tu diestra, las tierras los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Y ellos también fueron llevados a su santa morada por el poder de Dios. Salto al versículo 16. Caiga, porque se descargan la ira, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Vieron qué similitud tienen? Bien, ellos están contando de la salvación y del éxodo, de la tierra al cielo. Y el cántico del Cordero
porque el Cordero, aquí Dios estaba venciendo a un faraón. Y el Cordero ha vencido al dragón, a todos los suyos, al anticristo, al falso profeta, a todo su sistema. Ha vencido al pecado en la cruz y ellos pueden cantar por eso ese cántico al Cordero que los perdonó, que los salvó. Y entre las cosas que cantan, aquí vemos en el versículo 3, por la mitad, grandes y maravillosas son tus obras. Estas obras que hablan ellos es de la salvación y de estos juicios que el Señor está ejecutando. Señor Dios Todopoderoso. Acá aparece la palabra Todopoderoso nuevamente. Yo en otro momento le comenté que en la Biblia está 9 veces Todopoderoso y 8 en Apocalipsis. Así que una exaltación de Dios de que tiene el poder de todo. El régimen que estaba era momentáneo por varios años, algunos años, y se creían todopoderosos, pero el único verdadero y poderoso es Dios, Señor Dios Todopoderoso. Justo porque está haciendo justicia y verdaderos son tus caminos. Él es la verdad, Él es el camino. Y todo esto estaba en sus caminos. Él ya lo tenía todo preparado y está haciendo justicia. Rey de los santos, dice en esta versión. Y en el original en griego dice Rey de las naciones, porque está hablando de Cristo que toma posesión de todo lo que le corresponde, todo el mundo, todo lo creado por Él. Y por eso es Rey de las naciones también. Y Rey de los santos también va, porque ellos son hijos de ese Rey, como nosotros somos hijos de ese Rey y estamos en un camino de santidad. Y en el versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es una pregunta que todos sabemos la respuesta. La respuesta es nadie, no hay nadie que no lo tema al Señor y que no glorifique su nombre, estando ahí en el cielo. Porque es necesario el temor, que en este temor no, no está hablando de miedo, está hablando de respeto, de reverencia al Señor, porque ya uno ve como a veces, por falta de conocimiento, se lo trata a Dios como una forma, digamos así, confianzuda o sin respeto. Pero cuando uno ve toda la magnificencia, lo grande de Dios, y más, estar ahí en ese momento, no le puede decir otras cosas correctamente a Dios, porque Dios es el creador de todo, es el Todopoderoso. Dice, oh Señor, y glorificará tu nombre. Y ellos están glorificando el nombre de Dios, porque abrieron sus ojos ahí, en la presencia de Dios, que Dios cumple y lo salva, y a su vez está haciendo justicia a los que lo oprimían a ellos. Pues solo tú eres santo. No hay justo ni un uno, dice la palabra. El único santo es Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice, por lo cual todas las naciones vendrán, fíjense en que está en plural, y te adorarán. En la actualidad no hay ni una nación que esté cerca de las cosas de Dios. Es más, si su constitución eran parecidas a las Biblias, las van retorciendo y las van alejando cada vez más de las cosas de Dios. Nada ni parecido a las cosas de Dios. En la actualidad no hay ninguna. Pero cuando Cristo reine luego sobre Jerusalén,
van a venir todas las naciones a Él y lo van a adorar. Eso está también en el Salmo 8. Y aquí cantan también que vendrán de todas las naciones y lo adorarán ahí en el santo monte de Sión, porque tus juicios se han manifestado. Dios va a raer todo de la tierra, va a destruir todo lo que es maldad. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y va a hacer nuevas todas las cosas. Va a haber una forma de pensar, una sabiduría totalmente distinta, dada por Él mismo. El diablo ahí no tendrá injerencia porque va a ser atado por 1000 años. A ver, quiero ver si no me saltó algunas cosas. Bien, este era el canto que tenían de Moisés y al Señor Jesucristo. Después en el versículo 5, fíjense, después de estas cosas, estas palabras, después de esto, que es metatauta, lo dice muchas veces Juan, después de estas cosas miré, tercera visión, pero está relacionada con la primera visión del versículo 1. Y aquí fue abierto el cielo. Bien, se me terminó el tiempo. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto el cielo, en el cielo, el templo del tabernáculo de testimonio. Ese templo tabernáculo de testimonio que está viendo que se abren las puertas y empieza a ver qué sale de ahí, qué pasa en todo eso. Ese templo, Dios es el original, lo que está en el cielo. Y Dios hace hacer copia en la tierra de cosas que están en el cielo. En Éxodo, estoy volviendo siempre a Éxodo, le dice a Moisés cómo tenía que hacerlo al santuario. En el capítulo 25, versículo 8 y 9 dice, harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El Señor le empieza a mostrar y le da la medida de todas las cosas como tienen que ser, que son copias de lo que existe en el cielo. David, cuando empieza a querer construir el templo y no lo puede realizar por el pecado que había cometido, que luego lo termina Salomón, también Dios le muestra todo y él empieza a copiar todo el material para hacerlo. En 1 Crónicas 28:19, Dios le dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Él hizo los planos, que me hizo entender todas las obras del diseño. En Hechos 7:44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que se lo hiciese conforme al modelo que había visto. Todo lo que hizo Moisés es conforme a muestra que le dio Dios. Y en Hebreo 8:5, los cuales, está hablando de los sacerdotes que sirven en el templo, que trabajan para el templo, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mirad todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Entonces en el cielo acá tenemos un templo, y ese templo tiene un lugar que es el lugar santísimo, podríamos decir, está la presencia de Dios, está Dios mismo en ese lugar, y de ese mismo lugar en que Dios hablaba, daba las órdenes, era el testimonio, dice aquí, el tabernáculo de testimonio, el nombre, porque en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaba guardada la ley de Dios, las tablas de la ley. Y ese era el testimonio, lo que Dios pedía que se cumpla, que la gente no cumple. Y de ese lugar santo y con esas leyes que Dios dictó,
que eran 10 nomás, Cristo la resumió a 2, y que así todo el ser humano no la cumplió. De ese mismo lugar que existe en el cielo, se abren las puertas y empieza a ejecutarse cosas que lo vamos a ver el jueves que viene. Así que quedamos ahí, desde el versículo 5 en adelante, continuaremos. No hay problema porque está relacionado ya todo de corrido con el 16. Entonces vamos a ver cómo Dios ahí empieza a desencadenar del juicio hacia este pueblo, que va a ser muy rápido y vamos a ver muchos detalles de cosas que van a suceder. Una de las cosas muy importantes es que cuando Él está derramando las copas, ya ahí no hay más tiempo de salvación. Ya el Señor cierra ese periodo, es juicio, en realidad todos los que quedan ahí son los que se merecen el juicio de estas 7 plagas, que él ya lo había dicho anteriormente, y similitud muy similar a lo que pasó con Noé. Noé, Pedro le dice pregonero de justicia, le pone el título porque anunciaba, él iba siendo el noticiero, viene juicio, Dios va a hacer justicia. Y Dios hizo justicia, hizo un juicio universal, también como en este caso va a ser universal, pero él cerró la puerta y desencadenó los juicios. Los que quedaron dentro del arca fueron salvos. Ya aquí también hace un corte, los que él salvó, salvó, y los que quedan ya son eh, justiciados por estas plagas. Esto lo vamos a ver el jueves que viene. El tiempo aceptable es hoy, dice la palabra de Dios. Y me quedo un poquito con la letra, cierro con la letra de la canción que vimos al inicio. Decía que sea una realidad cuando lo cantemos y lo podamos y entender las cosas que cantamos, porque son a veces muy lindas. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. Ahora no estamos ante el mar de cristal, un día sí vamos a estar frente al mar de cristal. Entre la multitud en asombro, todo va a ser asombro para nosotros en el cielo, allí me habré de postrar, ¿no? La palabra de Dios dice, no hay rodilla que no se doble, Filipenses 2. Y mi canto uniré a millones de salvados, proclamándote rey. Y mi voz oirás entre la multitud. Cantar, digno es el Cordero, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es al que está en el trono, sea el honor. Santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder, es eterno. Todo lo que existe es por Él. Todo existe por Cristo y fue creado en Cristo. Son cosas muy lindas que podamos hacerlo los cantos también de adoración a Dios, de toda una realidad. Y esa chica que cantaba, no la conozco ni eso, pero me gustaba porque puso fuerza al cantar, así me pareció muy, muy bueno. Que el Señor los bendiga. Si hay preguntas, pregúntenme, por ahí yo me equivoco o queda algo no claro y los escucho.